Estamos viendo la serie sobre cómo o qué tiene que ver Dios, cómo está involucrado con nosotros en la adversidad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad. Durante este tiempo de la pandemia, a cada rato me están llegando mensajes, videos, donde se habla de vacunas o de remedios para el coronavirus. Desde tés, ciertas frutas o verduras, hasta menús completos de cómo debe uno comer sanamente, y alguna que otra noticia del desarrollo que está habiendo en diferentes países hacia las vacunas, y todos estamos muy expectantes de cuando por fin salga la vacuna contra el coronavirus. En algunos lados incluso se le está llamando el enemigo silencioso, y queremos saber cómo podemos derrotarlo. Y estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de un organismo que nos afecta a nuestro cuerpo de tal manera que nuestro cuerpo no puede cumplir sus funciones naturales normales y no queremos eso. En la iglesia, por lo general, cuando pedimos si alguien quiere oración, la gran mayoría de las peticiones siempre tienen que ver con enfermedades, de uno mismo o de otra persona. Y muchas veces incluso nos detenemos a pensar, a ver, ¿quién conozco que está lidiando con alguna enfermedad? Y eso es lo que queremos pedirle a Dios, que lo sane, que lo restaure, que no tengan ya que lidiar con eso. Algunos pasan por intervenciones quirúrgicas o tienen que pasar por procesos en hospitales y oramos que todo eso salga bien. ¿Y cuál es entonces nuestra perspectiva acerca de la enfermedad? ¿Por qué nos preocupamos tanto por la salud? Que por cierto, eso es lo que me llama la atención, porque realmente no es que nos preocupe tanto nuestra salud. Yo sé que la manera como yo como no es la mejor para mi salud, y hay personas que hay prácticas o hay cosas que consumen que no les ayudan a su salud. Entonces no es tanto el deseo de ser saludable, sino más bien es un rechazo a lo que es la enfermedad. Es un sentido de que la enfermedad es algo que no debería ser parte de nuestras vidas. Es algo que no encaja con el concepto que tenemos de lo que debería ser la realidad humana, de nosotros como personas. Y por otra parte, si eres una persona normal, no te va a gustar el dolor. O sea, no te gusta experimentar dolor, sufrimiento. No te gusta verlo en otras personas, sobre todo aquellos que tú amas. De las cosas más difíciles para un padre es ver a sus hijos enfermos. Y por otra parte, hay enfermedades que nos limitan en cómo podemos nosotros vivir la vida. Y pensamos que eso no debe ser así. No queremos esas limitaciones. En estos días queremos poder salir, queremos poder abrazarnos, queremos poder hacer nuestra vida como la hacíamos antes. Y este temor de la enfermedad nos previene de hacerlo. Otras personas pierden el uso de algún órgano o se descompone sus sistemas, se desbalancean y entonces no pueden consumir ciertos alimentos, no pueden hacer ciertas actividades, tienen que seguir ciertas rutinas y no quieren eso. Nosotros rechazamos la enfermedad porque nos causa dolor y nos previene de vivir lo que pensamos que debería ser nuestra vida normal. Y eso nos debe llevar a la pregunta de, entonces, ¿por qué Dios permite que haya enfermedad en nuestras vidas? Si nuestro sentido es que esto no debería ser parte de nuestra experiencia, ¿por qué Dios lo permite? Y llevándolo aún más allá, ¿por qué Dios diseña la enfermedad como parte de nuestra vida, de nuestra experiencia humana? Hay una historia en la Escritura del principio de cuando Jesús se estaba dando a conocer a las personas. Y algo que vemos en gran cantidad son milagros. Vemos a Jesús calmando la tempestad, lo vemos echando demonios de un hombre, y en cierta ocasión llega a una población cerca de la orilla del lago, y para cuando llega ahí ya se había juntado muchísima gente que querían verlo, querían escucharlo, querían ver algunos de sus milagros. A lo mejor les tocaba una multiplicación de panes y peces y a quien no le gusta que lo inviten a comer. Y entonces había un montonal de gente ahí y entre todo esto que estaba pasando se le acerca un hombre muy importante, muy reconocido, que le pide que vaya a su casa porque su hija está muy enferma.
Y Jesús le dice, sí, sí voy a ir a tu casa. Y cuando van en camino para allá, cerca de ahí había una mujer. Y esta mujer durante 12 años había tenido una enfermedad que los evangelios describen como flujo de sangre, algún tipo de hemorragia. No nos da más detalle. Pero el caso es que ella sangraba constantemente. Y nos dice que había tenido esta enfermedad por 12 años, que había visitado a un montón de médicos, es más, se había gastado todo su dinero en pagar por médicos, por tratamientos. Y no solamente no estaba mejor, dice que los médicos, los tratamientos la habían hecho sufrir mucho. Y no solamente no estaba mejor, estaba peor. Y cuando se da cuenta de que Jesús está ahí, ella piensa, si tan solo toco el borde de su manto, con eso seré sanada. Entonces, de una manera o de otra, ella llega cerca de Jesús y toca su manto. Y en ese momento Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Y sus amigos que iban con él le dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién te tocó? Mira toda la gente que está aquí, todos los que se quieren acercar a ti, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? No practicaban la sana distancia. Y Jesús dice, no, yo sé que alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. Y entonces la mujer se da cuenta de que no puede esconder lo que había hecho. Y cuenta el relato que llega ante Jesús y se postra ante él. Y dice el evangelista, y le dice toda la verdad. Y cuando Jesús escucha esto, le dice, hija mía, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Es una historia que por una parte es muy bella, pero en la que hay muchas cosas que podemos aprender. Me gustaría que viéramos cómo lo relata el evangelista Marcos. Esta historia se encuentra en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y vamos a ver nosotros cómo lo cuenta Marcos el evangelista. Nos dice en Marcos 5, versículos del 25 al 34. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Yo tuve la experiencia de que tanto mi papá como mi mamá murieron de cáncer. Es una enfermedad que te va afectando. En el caso de los dos fue algo que llevó mucho tiempo. Y también vimos doctores, probamos remedios. Uno trata lo que sea que te da esperanza de que puede mejorar, que puede sanarse. Y cada vez que hay un indicio de mejoría, se alegra uno. Y cada vez que te dicen el cáncer regresó o todavía está ahí o está creciendo, te desanima. Esta mujer por 12 años estuvo enfrentando esta enfermedad. Esos 12 años se la pasaba yendo a los médicos que le recomendaban, le decían, oye, es que yo conozco en esta ciudad, dicen que hay uno que es buenísimo. Ahora, en aquel entonces recuerda que no se sabía gran cosa de medicina. En el mejor de los casos había remedios a bases de hierbas, pero también había muchas otras cosas que hoy sabemos que no funcionaban. Y por eso se describe que esta mujer sufrió a manos de los médicos y que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que enfrentamos un problema y deseamos tanto la solución al problema que vamos a ir a quien sea, vamos a gastar lo que sea, con tal de buscar no tener ese problema ya. Pero esta mujer incluso había pedido esa esperanza. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Esta mujer había escuchado acerca de Jesús. No nos da los detalles de cómo o de parte de quién, pero sí vemos en la narración que Jesús era ya conocido por toda esa zona donde estaba cerca del lago de Galilea y que las multitudes iban a donde él estuviera para escucharlo y para verlo realizar milagros. Y la fe de esta mujer muy sencilla, pero le dice, lo único que tengo que hacer es tocar su manto. No porque ella pensara que esto era una cuestión de magia. Ella sabía que Jesús es el que sana, pero esta demostración de fe
Era una manera en que ella pedía esa sanación. Ahora, otro detalle que tenemos que conocer es que para los judíos, el tener esta hemorragia, este flujo de sangre, hacía que esta mujer fuera considerada impura, y cualquiera que la tocara se contagiaba de esa impureza. Por lo tanto, no podía participar de los rituales de adoración, de sacrificio, de relación con Dios que tenían los judíos. Y se cree que es en parte por lo cual ella no quiere llegar y hablar con él directamente ni pedirle algo, porque ella era considerada impura. Y es más, que una mujer tocara a un hombre también era muy mal visto. Pero ella en su entendimiento de fe dice, lo único que tengo que hacer es tocar el borde de su manto. Y es lo que hace. Y dice que al instante cesó ese flujo de sangre. Ella se dio cuenta, no solamente que había parado ese flujo de sangre, sino que además estaba curada de su aflicción, estaba sanada. Ya no tenía que preocuparse de eso. Y luego la respuesta de Jesús es muy interesante. Dice, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Jesús, siendo Dios, no era ignorante de quién lo había tocado y por qué lo había tocado y lo que había sucedido. Él lo sabe. Pero él está buscando que esta mujer se identifique, de testimonio de lo que había pasado, de tener un impacto. No se trataba solamente de sanarla a ella, sino de dar un testimonio, de que la grandeza, la gloria de Dios, su misericordia, su poder sobre la enfermedad fueran proclamados. Y por eso Jesús la busca. Ella no quiere darse a conocer por lo que habíamos visto adelante, porque en cierto sentido lo que ella hizo fue incorrecto. Tocar a un hombre, sobre todo a un rabino, y además hacerlo teniendo esta impureza. Es como si alguien hoy en día que sabe que está contagiado de COVID-19, sale y a propósito se pone a tocar a la gente. O sea, eso no está bien. Y es básicamente lo que había hecho esta mujer. Por eso dice, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La mujer está temerosa porque por 12 años ella ha sido rechazada. Por 12 años se le ha minimizado, se le ha hecho a un lado, no se le ha considerado. Nadie ha podido ayudarla. Y la solución, la respuesta que ha recibido es, aléjate de mí. Y ella se ha atrevido a acercarse a Jesús y a tocarlo. Y ella tiene temor del juicio que se le va a hacer. Y entonces vemos la respuesta de Jesús. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús es la única vez en lo que tenemos en la Escritura que Él llama hija a una mujer. Es un término de mucho cariño. Cuando ella esperaba un regaño, cuando ella esperaba que se le recordara la ley que Dios le había dado a Moisés, y en la cual se marcaba que ella era impura y por lo tanto no podía tocar a otras personas, Jesús le muestra misericordia, le muestra gracia, le muestra amor y la llama hija. Usa un término de relación y de relación íntima, familiar. Le dice, tu fe te ha sanado. Y la palabra que Marcos escoge para usar aquí en esta parte y anteriormente, sanado, es la misma para salvado. La sanidad que está experimentando esta mujer no es solamente de la enfermedad. La fe que ella ha expresado la lleva mucho más allá de tan solo decir, ya me curé de esto que tenía, sino la lleva a entender quién es Jesús, a conocerlo y a establecer esa relación con Él. Por eso Jesús le dice, vete en paz, ya no tienes de qué preocuparte.
No solo tu problema del flujo de sangre, sino tu problema de fe, tu problema de cómo estás ante Dios, tu problema de pecado, de tu imposibilidad de ganarte la relación con Dios que Él te ofrece. Todo eso ha sido sanado y te puedes ir en paz. Él dice, has quedado sana de tu aflicción. O sea, no solamente una enfermedad, sino algo que afectaba toda su vida de una manera negativa. Hay una vida nueva para ella. Ella puede rehacer o empezar a vivir algo que por 12 años o quizá toda su vida no había podido experimentar. Pero ahora Jesús, por el hecho de que ella estuvo enferma, le da todo esto. Y en este caso, yo creo que si le preguntáramos a esta mujer, oye, esa enfermedad que tuviste durante 12 años, ¿quisieras volver a tenerla? ¿Te gustaría sufrir algo así otra vez? Ella diría no. Pero si le preguntáramos, oye, ¿fue a raíz de esa enfermedad que tú conociste a Jesús y recibiste todo lo que Dios te ha dado? ¿Estás agradecida por eso? Ella diría que sí. La enfermedad, por molesta que sea, por desagradable que sea, por dañina que sea, puede tener un papel en ayudarnos a nosotros a conocer a Dios y a conocer su voluntad para nuestra vida, que de otra manera quizá no le prestaríamos atención. La enfermedad nos recuerda que vivimos en un mundo caído. En Romanos 8, 18 al 21, el apóstol Pablo dice, está hablando acerca del estado en el que vivimos y nos dice que no solamente los seres humanos somos afectados por el pecado, sino toda la creación. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén y Dios habla con ellos, le dice a Adán, por esto que has hecho, toda la tierra ha quedado maldecida. Y nosotros continuamos sufriendo los efectos del pecado que entró a toda la creación. Y por eso Pablo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Dice, mira, comparado con lo que vamos a recibir con Dios después de esta vida, todo esto ni siquiera puede ser comparado. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma sería también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, es que todo el mundo, toda la creación, está afectada por el pecado. Por eso tenemos desastres naturales y por eso tenemos viruses y pandemias y por eso tenemos problemas interpersonales y tenemos abusos y tenemos el mugrero que tenemos. Pero todo eso va a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la obra de Dios al final de los tiempos. No solamente las personas van a ser cambiadas a algo glorioso, sino toda la creación también. Yo no sé si en ese futuro van a existir los virus, pero si existen, no nos van a hacer daño. Entonces la enfermedad nos recuerda que vivimos en un mundo caído y nos ayuda a enfocarnos, no en lo que está pasando ahora. O sea, sí tenemos que cuidar lo que está pasando ahora, pero debemos tener nuestra esperanza final puesta en lo que va a ser. La enfermedad también es disciplina. Debemos saber que en ocasiones Dios usa la enfermedad como una manera de disciplinarnos, porque no estamos siguiendo la vida que Él quiere para nosotros, no estamos cumpliendo con lo que Él quiere de nosotros. Y no es por un berrinche, sino es como cuando nuestros papás nos disciplinaban a nosotros. ¿Por qué lo hacían? Porque querían corregir nuestra forma de vivir, porque era lo mejor para nosotros. El apóstol Pablo, hablando acerca de la celebración de la comunión, de la cena del Señor, dice lo siguiente, por el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes,
y muchos duermen. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que algunas personas no le dan la importancia y la seriedad que requiere el sacramento de la Cena del Señor. Incluso él habla de que se cometen abusos, lo toman como una fiesta y no lo están haciendo para el propósito para el cual Jesús nos lo da. Y es muy interesante que el apóstol Pablo dice, es por eso que entre ustedes hay muchos débiles y hasta enfermos. Y cuando dice ahí abajo, y muchos duermen, eso se interpreta que quiere decir que algunos incluso han muerto. Entonces la enfermedad también puede ser, no digo que siempre, pero en ocasión también puede ser la manera como Dios nos reenfoca, corrige nuestra conducta o nuestros pensamientos o nuestra voluntad a través de estos tiempos de enfermedad. Una de las cosas que escucho continuamente durante este tiempo es que este confinamiento, esta cuarentena nos está ayudando a entender lo que realmente vale la pena. Y podemos estar agradecidos por eso. Entonces la enfermedad nos recuerda que vivimos en un mundo caído, puede ser motivo de disciplina, pero también da testimonio. En el Evangelio, según San Juan, se narra la historia de cuando Jesús y sus discípulos se encuentran a un hombre que nació ciego, llevaba toda su vida ciego. La Escritura dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La idea que tenían los discípulos de Jesús es que la enfermedad era resultado de algún pecado. Y entonces les llamaba mucho la atención que este hombre hubiera nacido ciego. ¿Por qué? Porque si nació, no había cometido ningún pecado, entonces ¿por qué está siendo castigado con ceguera? Y si era por el pecado de sus padres, tampoco tenía mucho sentido, porque la Escritura también dice que nadie paga por los pecados de otro. Y le presentan la pregunta a Jesús, asumiendo que la enfermedad es resultado del pecado. Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y como vimos en el caso de la mujer con el flujo de sangre, lo estamos viendo, todo el capítulo 9 nos habla de este personaje, es que en la enfermedad y en la sanación, en la recuperación de la enfermedad, nosotros vemos algo acerca de Dios. Y hay historia tras historia tras historia de personas que han estado en una situación de salud muy, muy difícil, muy grave. Y las personas alrededor de ellos han hecho oración. Y de una manera que los doctores mismos llaman milagro, la persona se recupera. Y cuando la persona sale de eso dice, fue Dios. O sea, claro, los médicos hacen su labor y estamos muy agradecidos por eso, pero reconocemos que hay una autoridad y un poder por sobre todo que es realmente el que logra las cosas y se da testimonio de Dios. Todos esos milagros que hizo Jesús, muchos fueron de sanación de enfermedades. Y efectivamente fue por compasión. Jesús ama a las personas, quiere que estén bien y las sana, pero principalmente la palabra que nosotros decimos milagro es realmente señal. Estos hechos, estos sucesos eran para señalar que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías. Sí, benefician a la persona y qué bueno que haya ese beneficio, pero principalmente es para fijarnos, para llamar nuestra atención hacia Dios. Y finalmente la enfermedad nos lleva a Dios. Es lo que vemos en el caso de la mujer con el flujo de sangre. Ella lo único que estaba pensando es, quiero que se detenga esta hemorragia. Y si yo toco el manto de Jesús, se va a detener esta hemorragia. Y ella no se daba cuenta que lo que Dios quería para ella era algo mucho mejor. Que tuviera ese encuentro con Jesús. Que entendiera quién es Jesús y pudiera entrar a esa relación con Dios como Padre por la fe en Jesús. Por eso la sanidad que se efectúa en ella no es curada solamente de esta hemorragia. Ella es sanada de su problema de pecado, por la gracia de Jesús. Y se le es dada una vida nueva para vivir y para disfrutar. Esta semana, pide a Dios
para que te mantengas saludable. A ti y a aquellos a quienes amas. Y puedes hacerlo con fe, con una fe muy sencilla. Es simple y sencillamente creyéndoselo a Él. Efectivamente, sí, hay temor, hay un sentido de que no queremos exponernos a tener un problema de salud en esta situación donde los hospitales están llenando y la gente se contagia. Pidámosle a Dios que Él sea que nos cuide a nosotros, a quienes amamos, a personas que Él traiga a su mente. Confía en el deseo de Dios de sanar a las personas, pero sabiendo que la sanidad que Él desea no es solamente física, es también espiritual, es principalmente espiritual. Y por eso hazte esta pregunta. ¿Estás tú sano o sana ante Dios? ¿Hay algo que Dios necesite sanar en tu vida? Eso fue lo que sucedió con esta mujer. Por esto Jesús no la dejó que se fuera solamente después de haber sido curada del flujo de sangre. Jesús quería que ella confesara, primeramente ante Jesús, pero en cierto sentido también públicamente, el problema que ella había tenido. Que ella dijera, en mi deseo tan grande de sanarme de esto, hice algo que no debía haber hecho, que yo sé que está prohibido, tocar a un hombre, tocar a alguien sabiendo que soy impura. Y nosotros también cuando queremos acercarnos a Dios necesitamos ser llevados a ese punto de confesión, de reconocer que aunque haya muchas cosas buenas en nuestra vida, sabemos que hay algunas, espero que no muchas, que nos previenen de tener la relación con Dios para la cual Él nos creó. Y Jesús vino a sanarte de eso. Su muerte en la cruz, el sufrimiento más grande, ese cese de funcionamiento de su cuerpo, en cierto sentido enfermedad, fue para restaurarte a ti, para sanarte, para redimirte, no solamente para encargarse de tu problema de pecado, sino para darte la vida que Dios quiere para ti, para la cual Él te creó, con todo lo que eso conlleva. Tú puedes estar sano físicamente y necesitar esta sanidad espiritual. Pregúntale a Dios. Su Espíritu Santo está aquí para llevarnos a toda verdad. Tú le puedes preguntar a Él y Él te va a guiar a lo que tengas que hacer. Déjame hacer una oración por ti, por todos nosotros. Padre, en estos tiempos en que estamos tan conscientes de nuestra fragilidad como seres humanos, de lo fácil que es que algo no funcione en nuestro cuerpo o que haya un enemigo como un virus que nos debilite de esta manera, llévanos a encontrar nuestra fortaleza en ti, que nos abandonemos a tu bondad, a tu misericordia, a tu poder, para enfrentar esta y todas las cosas que enfrentamos en la vida. Queremos ser sanos ante ti, no solamente en cuanto a nuestra salud física, pero principalmente en nuestra salud espiritual, en nuestra salud emocional. Te pido, Padre, que con tu Espíritu Santo tú reveles si hay algo que debamos poner en tus manos, alguna relación difícil que haya que restaurar, algo que necesitamos nosotros regresar a alguien o restaurarle a alguien que le hayamos quitado. Tener actos de misericordia y de bondad hacia otros, sobre todo en este tiempo de tan gran necesidad. Que podamos reflejar a Jesucristo nuestro Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, para que nosotros entendamos cuál es el paso que debamos tomar. Para tener esa relación íntima contigo, donde tú nos tratas como hijos, como hijas, y tú nos das la paz de saber que hemos sido sanados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro sanador y redentor. Amén.